Ya viene Mascotas al Parque. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Bienvenidos de nuevo a Mascotas al Parque, esta vez recargados con toda la energía que necesitamos y el amor para entender ese mundo tan especial como es el mundo de los animales de compañía, de nuestras mascotas, pero no solamente de ellos, de toda la fauna doméstica, la fauna silvestre, la fauna no convencional, porque el canal Parque Telemedellín se llena de todos esos seres de amor y queremos que ustedes en casa aprendan con nosotros de la mano de profesionales que son nuestros invitados y que ustedes van a aprender mucho con ellos. Así que bienvenidos una vez más a Mascotas al Parque. Y hermosa, bienvenida. Gracias por las flores. Qué felicidad de estar nuevamente aquí desde su parque, llevarles pues toda la información, llevarles un poquito de lo que tenemos aquí a sus hogares a través de las pantallas. Y recordemos, Cristian, que estamos en una época un tris difícil para las mascotas. Así y que es. Todos tenemos que poner el granito de arena. ¿Cómo lo podemos hacer? Continuamos con esa campaña que Telemedellín adoptó, que la administración local también está desarrollando, y es No a la Pólvora. Que esta Navidad el sufrimiento, la alegría de nosotros no se vuelva el sufrimiento de otros seres, y lastimosamente así es. Pues desde principios de noviembre empezamos casi que con esta campaña y les decíamos a ustedes no. Yo sé que ustedes están haciendo caso, nuestros televidentes, porque si están viendo este programa es porque aman a las mascotas, pero hay muchos que no lo han hecho. Entonces Así es, seguimos en esta campaña de No a la Pólvora. Mira que esta semana veía esa campaña tan bonita que es ponte en los zapatos de ellos. Y ponían el ruido que ellos sienten y que escuchan y que les queda por muchas horas luego de la pólvora, y de verdad que es insoportable. Así que pongámonos en los zapatos del otro, pongámonos en los zapatos también de los animales, no solamente de las mascotas. No es solo pensar en los perritos o en los gatos, sino pensar también en esos animales que comparten con nosotros aquí en el área metropolitana, que sí son muchos. No, y hablando también de las mascotas, no se da ni tú que eres amante y conoces a tantas personas que tienen sus animales de compañía, pero en mi caso, en redes sociales, la cantidad de gaticos, de perros perdidos que dejaron la puerta abierta y debido a ese estruendo de la pólvora salieron corriendo porque no sabían qué estaban pasando, se van reportando cada vez más casos. Así que mucho cuidado, no solamente a no, participar dentro de la quema de pólvora, sino también a tener mucho cuidado desde la prevención. No dejemos esas puertas abiertas, hablemos con ellos. Ya les hemos explicado acá y les hemos dado muchas herramientas para el cuidado de las mascotas durante esta época, así a colocarlas en práctica, por favor. Muy importante, porque según las autoridades llevan casi 400 mascotas reportadas como perdidas en lo que llevamos del mes de diciembre. Ahí está entonces la invitación. ¿Qué tal si entramos entonces en materia el día de hoy? Vamos para allí porque acá hay algo muy especial, y es que en el canal Parque también tenemos peces. Los que han venido todavía no podemos abrir las puertas, pero muy pronto ustedes van a poder acompañarnos de nuevo acá en Mascotas al Parque. Pues si bien los que ya conocen, tenemos unos peces acá, hay otros peces que son muy comunes en las diferentes, familias, y que muchas veces no sabemos cómo cuidarlos. Hoy vamos a hablar principalmente de ellos. Y es que recordemos que muchas familias optan, para conocer cuál es esa responsabilidad de los niños, por la primera mascota que sea un pez. Pero realmente lo hacemos bien, sabemos hacerlo. Y que creen que porque es de pronto como lo más fácil, ¿no? Él vive ahí en la agüita, no hay que sacarlo, no hay que hacer un montón de cosas. Eche la comida. Pero qué cantidad de comida. Ustedes sabían, por ejemplo, que hay que regular la temperatura del agua, por ejemplo, y hay muchos otros elementos que debemos tener en cuenta. Así que vamos con la experta. Claro que sí, lo invito, vamos. Señorita, bienvenida a Mascotas al Parque, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Yo me voy gracias por la invitación. Vamos a acercarnos un poco al micrófono para que te puedan escuchar. Y por permitirnos llegar a los televidentes y brindar información respecto al cuidado que debemos tener con los peces, cuáles son las especies más comunes, que debemos tener presente para la selección de un ejemplar y tenerlo pues en los hogares. Pues para eso estamos acá, para brindarles información y apoyo. Bueno, comencemos hablando, porque me parece importante que aprendamos a identificar lo que decías, las especies. Nosotros tenemos peces en la casa y llegamos
ay, compremos este que está bonito o el color de este, pero realmente pueden vivir juntos. Contemos un poquito sobre cuáles son los más comunes que podemos tener en el hogar. Listo. Mira, pues en este caso, de pronto, el más común, lo más importante es que mirar el perfil del cliente, ¿sí? Si el cliente llega a nuestra tienda, lleva niños, o si realmente es una persona adulta y le atraen varios de los peces, los colores, pues realmente a él se le da como toda la introducción, se le indica cuál es el tamaño máximo que la especie va a alcanzar, y para ello también se le dan pues como instrucciones o recomendaciones de qué tipo de acuarios son los ideales para crear pues como su hábitat o un ecosistema dentro de él. Venga, yo quiero preguntarle, antes de pensar en un pez hay que pensar en cómo lo voy a tener, y hay muchas personas que consiguen el frasquito ese redondito que vemos en las películas porque creen que en esa bombita él va a vivir feliz, pero hay digamos como ciertas pautas también en esa calidad de vida que le vamos a dar a nuestro pez en casa. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora primero digamos de pensar en una de estas mascotas, pero antes digamos como de preparar su llegada? Porque uno cuando el perrito, uno sabe que tiene que comprar la cama, la correa o el bozal si es necesario, pero con un pez dígame que estoy en blanco. Listo, pues mira, en este caso cuando llega el cliente, lo que decía, sí, hay una burbujita, para ese tipo de acuarios al cliente se le indica o hay una especie como tal que es el pez beta. Este pez tiene la capacidad de subir a la superficie y tomar oxígeno, por ende los acuarios, este tipo de acuarios no es necesario pues poner un filtro o poner otros equipos que le ayuden pues como con la limpieza del agua, ¿sí? Pez beta, o sea, ese acuario solo funciona para ellos. Ese acuario es recomendable para esa especie, ya que en muchos hogares o muchas personas toman otras especies como los goldfish, como los que traemos acá, o otras especies de esta misma familia y los meten allí, pero no tienen en cuenta que este tipo de peces sí requieren de oxigenación para poder desarrollarse, tener un buen crecimiento. Entonces hay que tener muy en cuenta primero cuál es la especie que yo quiero tener, cuál es el tiempo que yo le voy a dedicar a mi pececito, aunque sí es como sencillo la forma de tenerlo, pero realmente durante el día debo tener como 2 espacios o 2 contactos con él, que es darle alimento en la mañana y en la noche, en poca cantidad para que no vayamos a generar pues como mucha cantidad de alimento en el acuario y se liberen pues como toxinas, dado que el alimento cuando ya empieza a descomponerse pues se vuelve tóxico para ellos y realmente es un agua que va a estar todo el tiempo estancada y debemos pues realizar como una especie de mantenimiento continuo para darle un mejor hábitat a nuestros peces. Marjorie, cuando hablamos de perros, decimos como, ay no, bueno, yo voy a seleccionar esta raza porque esta va con las características de mi vida, porque le voy a poder dedicar tiempo, a una raza más pequeña porque no puedo estar tan pendiente de sacarlo a hacer ejercicio y diferentes características que tienen, por ejemplo, esta mascota. Pero cuando hablamos entonces con los peces, digamos que hay algunos peces más exigentes que otros, hay unos que requieren más atención. Cuando hablamos de escoger cuál va a ser el pez que va a estar en mi casa, debo tener en cuenta también mis horarios, de cuánto tiempo voy a estar en la casa o cuánto tiempo no voy a estar para poder escogerlo. Sí, mira, de hecho es importante conocer primero el perfil del cliente, saber cuál es su tiempo, cuál es la disponibilidad que tiene para tomarse en temas de preparar el acuario, alimentarlo, tomar parámetros y en este caso al cliente, pues sí, como te decía, hay que mirar el perfil, ¿cierto? En este caso, si tiene buen tiempo o si en el hogar hay dependiendo donde lo quiera ubicar, vamos a hacer esa recomendación de cuál es la especie ideal que puedes tener allí y también pues como, pues no sé, el espacio como tal, de no le llegue pues como los rayos directos del sol porque vamos a generar como algas dentro del acuario. Yo le voy a poner un ejemplo, un Cristian que trabaja todo el día, que solo va por la noche a la casa, que tiene muy poquito tiempo. Si llega el señor Cristian y usted le dice, vea, yo quiero tener un pez, pero estas son mis características, ¿cuál pez le recomendaría para que se fuera su mascota?
A Cristian le recomendaría el pez beta, ¿sí? Como le decía, realmente no es muy exigente el tema pues como de equipos para poner dentro del acuario, y como le digo, hay dos momentos importantes que tener con el pez, y es el tema de la alimentación, en la mañana y en la noche. Ese sería pues como para Cristian, que tiene tan poco tiempo para dedicarle a los peces, entonces esa sería como la opción ideal para él. Listo, voy ganando con pez beta por dos cosas, entonces poca atención, no digamos que no la necesita, pero sí digamos que es menos exigente, y también ya sabemos entonces que no necesita oxigenación en el agua. Entonces pez beta va siendo mi favorito, pero tengo otra pregunta, y es precisamente con ese tema de las especies. Resulta que yo nunca he tenido pez como mascota, pero mis primos sí tenían. Uno de ellos tenía, digamos, casi que colección, era una pecera gigante, tenía no sé cuánta cantidad, y le dio por comprar unos Oscars, creo que se llama. Llegó el Oscar y empezaron a desaparecer los peces, cuando después nos contaron que es que Oscar se comía a los otros peces. Entonces hablemos un poquito de esas especies que pueden convivir y cuáles quizás no deberían estar más bien como solas, porque te digo pues que como de 30 peces que habían en esa pecera quedaron como 10 debido a Oscar, pero Oscar se puso muy bonito y grande, pues sí, también hay que decirlo. Creció. Sí, mira, pues de hecho, cuando el cliente tiene la oportunidad de acercarse a nuestra tienda, nosotros mostramos todas las especies que hay, ¿cierto? Ellas están categorizadas, están los pecíclidos, que ellos son agresivos. De hecho, Oscar es muy agresivo. Hay peces pasivos, peces tetra, peces amazónicos. Entonces hay que mirar como ese tipo de pez que, por ejemplo, el primo quisiera o quiso seleccionar, y darle las recomendaciones, cuáles son las especies que realmente pueden tener para crear un buen hábitat y un buen ambiente dentro del acuario, y así evitar que se pierdan las otras especies. Bueno, chicos, por aquí vamos a recrear ese momento de escogí mi pez, ya me lo entregaron, voy a llegar a mi casa, pero todos creemos que es coja, eche, ya. Pero muchas veces cometemos el error y al otro día el pez amanece muerto. Sí. Entonces vamos a aprender cómo es este proceso, y por eso vamos a tener otro invitado especial aquí que se llama Simón. Así que vamos a invitar a Simón para que vaya pasando, para que nos acompañe aquí. Mientras tanto vamos a hablar de estas formas, digamos, de llevar los peces. Yo vería esto, yo digo, yo creo que te diré, ¿por qué en una bolsa? ¿Por qué ahí? Pero ustedes que son los expertos, cuéntanos por qué se debe empacar así. Ustedes nos decían, pues están oxigenándose desde ayer y lo tenemos ahí preparado para que, pues precisamente, para cuidarlo y para que esté bien. Listo, sí, mira, de hecho, nosotros usualmente realizamos envíos a nivel nacional, especialmente a ciudades principales, por ende hay que tener en cuenta el trayecto, el tiempo que va a tener el pez en tránsito. Entonces es importante tener una bolsa de buena calidad, de un buen calibre, también seleccionar pues como el pez, y si es muy grande o se empaca uno solo, 2 ejemplares, a esta agua de los acuarios se le agrega un producto que baja el estrés en ellos, ¿sí? Para evitar pues que el movimiento que se va a generar, el pez no vaya a tener pues como, no vaya a sufrir. Y se le agrega buena cantidad de oxígeno, un buen espacio como se puede ver ahí, donde él pueda pues como moverse tranquilamente y no vaya a tener como ninguna afectación en el momento en que llegue a destino, y ya pueda realizar el proceso de aclimatación para introducir el pez al acuario. ¿Cómo es? ¿Qué tal? Bienvenido, Simón. Mostremos cómo es ese proceso entonces de aclimatación, dijiste, ¿cierto? Lo dije bien. Sí, aclimatación. Perfecto, saben ustedes entonces que básicamente, para los que no entienden el término, es que la temperatura del agua que está en la bolsita pues vaya, digamos, tomando la temperatura del agua que está en el acuario, en la pecera que tenemos. Sí. Listo, entonces como para empezar el proceso de aclimatación, inicialmente debemos de colocar el agua flotando, la bolsa flotando en el acuario, para que ya lo que has comentado vaya cogiendo la misma temperatura del acuario. Hay que dejarlo así unos minuticos, ya que lo hemos tenido pues previamente como en el acuario, para que coja la misma temperatura. Y después hay que abrir la bolsa para empezar a echar poca cantidad de agua en la bolsa, para que así no se le dé pues como tan duro el cambio de los parámetros del agua. Vamos echando chorritos de agua dentro de la bolsa para que
pues no sea pues como muy duro el cambio. Ya Ahorita lo vamos a hacer para mostrarle a cada uno en su casa. Hay que esperar un cómo es. momentico pues para que cuela la temperatura, o si no pues podemos afectar un poco el pez. Simón, quiero preguntarte porque inmediatamente pusimos la bolsa, veo que los otros peces inmediatamente llegaron a acercarse, bueno, ¿quién llegó aquí? ¿Quién es este? Yo creo que es como uno llega a la oficina y llega el nuevo y uno es, ¿y este quién es? ¿Cuándo llegó? ¿De dónde? A menos que llegue Daniela, que llega saludando, haciendo amigos, pues también hay que decirlo. Entonces, esto es un comportamiento normal, no va a haber una pelea que uno diga, pues llegó el extraño, aquí le vamos a hacer algo, o cómo es ese proceso. Como ocurre con los gatos, que hay que hacer un proceso de socialización, Claro. que uno empieza como... ¿Qué hay que hacer con ellos? Sí, sobre todo esta especie que son los peces goldfish, son especies muy curiosas y les gusta pues, estar muy metidos pues como en el acuario, y sobre todo con unas especies son pues muy curiosos. Como son de la misma especie de goldfish, no va a haber pues como problemas de pronto que se vayan a atacar o vaya pues como algún problema pues como los peces. Ya lo que ustedes están comentando ahorita, que si hay especies que no pueden pues como convivir, pero en este caso no hay ningún problema pues de que vayan a pelear. Bueno, y quiero preguntar algo también, y es que ustedes han sido muy enfáticos en el tema de las especies. Cuando yo, por ejemplo, me fui a pasear, me pareció muy bonito un pez que encontré rarito. Tú hablabas, por ejemplo, ahorita de que hay especies amazónicas que podemos tener. Yo he visto hasta una especie como de tiburoncitos pequeños. Dentro de estas especies, dentro de las razas, se podría decir, creo también, existen algunas que son, digamos, como que no pueden ser para uso doméstico, que no podríamos tener en casa, o es mejor no tenerlas, ya sea porque hay alguna normatividad que nos lo impida, o porque debemos cuidar el medio ambiente, o porque simplemente no son recomendados porque necesitan unas, digamos, características en su hábitat más especiales. Sobre todo ocurre más que todo con los peces marinos o especies, seres vivos marinos, corales, todo ese tipo pues, de fauna. Si no está permitido por regulación en Colombia pues, tenerlos en cautiverio o en algún tipo de acuario. Y también puede ocurrir con especies que sean pues como de gran tamaño, pues sobre todo, o a menos de que tengas un acuario pues enorme donde puedas tener los peces sin ningún tipo de estrés. Sobre todo son especies de río, pues son peces que pueden alcanzar tamaños de 50, 60 centímetros. Y entonces por eso hay que tener, o al menos que tengas un estanque donde puedas tenerlos. Pero sí, pues por normatividad, pues de primera mano te digo, los peces marinos, sí, no se pueden tener pues acá por regulación en Colombia. Y pues por espacio, los peces de río sobre todo, pues porque alcanzan tamaños súper grandes. Mallory, hablemos de ese momento de escoger cómo voy a tener la pecera o el acuario en mi casa. Muchas personas también lo hacen por decoración, lo he visto en muchos espacios, pero ese tamaño de la pecera también me imagino que demanda el tiempo que tú le vas a invertir. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre la limpieza, sobre otras características, pero es importante a la hora de decir cuál va a ser el tamaño, que también yo sepa, como decías ahorita, evaluar las características del cliente, de quien lo vaya a comprar. Pero Y perdón, Dani, te interrumpo, yo estoy viendo acá también la luz. ¿Eso influye? Porque pues está para que tenga lucecita solo para que sea bonito, o ellos requieren o... Sí, mira, pues dando respuesta inicialmente a lo que consultaba o le preguntaba Daniela, sí, aunque es fácil de una u otra forma tenerlos, diariamente vamos a tener mínimo contacto con ellos, que sería pues alimentarlos, pero va a llegar un momento donde el pez iba a requerir como mucha más necesidad en temas de agua, cambios de agua, limpieza como tal, que es lo que más adelante sí vamos a profundizar un poco en este tema. Pues en este caso sí es muy, como les decía inicialmente, hay que saber muy bien en qué espacio va a quedar situado el acuario y quién se va a encargar de la limpieza. Muchas veces cuando los clientes van y es que yo quiero un acuario súper grande, pero el encargado como tal va a ser un niño, realmente pues debemos tener como ese apoyo, porque realmente él no va a tener como de pronto esa capacidad de realizar como o de tener muy presente cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta de acuerdo a la especie, un pH ideal para ellos. Entonces sí es muy importante tener como en cuenta el lugar y específicamente una persona que sea como la encargada de tomarse un tiempo, así sea un 15 días o cada mes, en un máximo de 1 hora para realizar limpieza en el acuario. ¿qué tal si, como
comenzamos con el proceso? ¿Cuántos minutos van? ¿Cuántos nos faltan? Sí, yo creo ¿Cómo que vamos? ya pues hay buen tiempo ha estado el pez para que toda la misma temperatura la bolsa del acuario. Ya procedemos pues a destapar la bolsa. Por ahí Mallory nos va ayudando, porfa, poniéndole el micrófono para que él nos vaya contando qué estamos haciendo, le podamos mostrar a los televidentes. Listo, sí, pues la mayoría pues en tienda siempre procuramos que las bolsas tengan este tipo de amarre pues para que sea pues como abre fácil la bolsa. Fuerte. Muy bien. Sí, ya queda pues fácil de abrir. Sellamos muy bien para que no se vaya a escapar el El oxígeno. oxígeno, porque sí, es muy importante, más que el agua, es muy importante la cantidad de oxígeno que le incorporemos a la bolsa para que él pueda tener pues más disponible en el acuario. Muy bien. Sí queda un poco Aquí vamos a proceder a... ¿Necesitas que te pase? una poquita. Bueno, acabamos viendo. Por aquí vamos... Mallory, ¿cuánto podría estar, digamos, cuánto podría durar el proceso? Es decir, mientras que tú decías que hacen envíos también nacionales, entonces digamos que a veces las empresas de envío se me demora un día, 2 días y que me llegue ya el pececito nadando para arriba, pues con la barriga para arriba. ¿Cuánto puede durar ahí en la bolsa? Sí, en la bolsa el pez puede durar máximo 2 días, ¿sí? Por eso hablaba que nosotros enviamos los peces a ciudades principales donde tenemos presente que las empresas transportadoras no van a exceder ese tiempo y así vamos a tener como la certeza y que el cliente sepa que su pez va a llegar en buenas condiciones y no perder de pronto su compra. Entonces hay que tener muy en cuenta el tiempo que va a tomar el trayecto para llegar a destino los pececitos. Perfecto, y no solamente eso, sino que también, digamos, estoy en otro lugar, en otra ciudad, me lo quiero llevar porque estaba en vacaciones, que ahorita en diciembre mucha gente acostumbra a enamorarse no solamente de los parajes colombianos, sino también de esa fauna, ya saben ustedes. Entonces, si lo saben hacer bien, máximo 1-2 días en esa bolsa antes de que llegue a casa, ¿listo? Muy Bueno, bien. Continuemos, Simón, Simón. entonces. Listo, ahora sí pues tenemos como algún tipo de recipiente donde podamos extraer agua del acuario a la bolsa. Entonces vamos echando poquitos chorritos de agua, simplemente pues como para que vaya tomando los mismos parámetros, que sería sobre todo pH y temperatura del agua. Lo vamos haciendo cada unos 20 segundos, 30 segundos, para que el pez no le dé pues como tan duro el cambio del agua. ¿Qué podría generar Chorritos. eso en él? O sea, el cambio inmediato y no hacer todo Pues ese hasta proceso. lo que pues, menos queríamos es como la muerte puede ser, porque son parámetros completamente diferentes los que pueden haber en esta bolsa a la del acuario. Entonces, en el peor de los casos puede ser la muerte o pues simplemente que se le genere como un estrés al pez y entre en el acuario pues un poco pues como rápido y estresado. Mientras seguimos en este proceso, yo quiero preguntarles precisamente por eso, la calidad del agua. Cuando yo en mi casa llevo un pez de estos, a veces sabemos que dependiendo obviamente de la ciudad en donde vivan, las calidades del agua pueden variar, ¿cierto? Pero en Medellín, pues afortunadamente podríamos decir que tenemos una buena calidad. Sin embargo, sabemos también que dentro de ese tratamiento para las aguas existen algunos químicos que para hacerla más pura, muchas veces para enriquecerla también. ¿Cómo hago yo para saber si esa es una buena agua para la pecera, si tengo que echarle agua, alguna especie, digamos, de aditamiento para que sea una buena, digamos, como hábitat para ellos? Sí, mira, pues en este caso nosotros vendemos unos productos, los cuales, primero, pues acá en Medellín, en muchas ciudades el agua que nosotros consumimos tiene cloro y otros materiales que son tóxicos para los peces. En este caso se aplica un anticloro que va a retirar como todo ese material y también se agregan un producto muy importante que son bacterias. Esas bacterias son benéficas o las necesarias para los hábitats de los peces. Sí, por eso es importante que antes de introducir los peces al acuario, esta agua tenga pues una preparación previa, ¿sí? Una maduración como tal el acuario para poder nosotros llegar a introducir los peces y como decía Simón, no generar pues como ningún choque y en los peores de los escenarios la muerte de los pececitos. Bueno, yo le voy a hacer una propuesta a Cristian. A ver.
Vamos a ver entonces finalmente cómo llamamos a este pez, el que vino en la Ay, bolsa. ya se enamoró, ya le Un quiere nombre, poner por favor. ¿Cómo El lo pez. ponemos? Le ponemos, póngame usted el nombre. Pongámosle Paola, ya que no está. Paola. Vamos a ponerle Paola, pues para hacerle honor a nuestra compañera. Aquí tenemos a Paola y ahorita la vamos a introducir en la pecera, pero en unos minutos. Porque ustedes que están en casita, vamos a ir en estos momentos a una pequeña pausa, muy pequeña, pero ya regresamos para que usted conozca muchísimo más del mundo de los peces. Así que no se desconecte porque continuamos aquí en Mascotas al Parque. Estás viendo Mascotas al Parque. Mascotas al Parque. Continuamos acá en Mascotas al Parque. Esta vez, a los que llegan tardecito, les estamos hablando acerca de los peces, como también animales de compañía. Hay ciertas características que debemos tener en cuenta y ya lo hemos hablado, o sea, especialmente acerca de las especies, la raza, porque eso va a definir muchos aspectos, no solamente dentro de su cuidado, el tiempo que usted tiene para poder, digamos, tenerlos en casa, sino también su hábitat, el espacio que requieren, el tipo de acuario, el tipo de agua, la alimentación y muchas otras cosas que vamos a seguir descubriendo. Bueno, ya tenemos entonces acá a Paola, que está tranquila. Paola es el pez, para que ustedes, los que se acabaron de conectar, En honor a nuestra compañera Paola. en honor a nuestra compañera Pau Sánchez, que después les contamos qué está haciendo, pero digamos, ahí yo me quedé con una duda. Yo no sé si era Paola o Paolo, y es porque precisamente es un poco complejo, me contaban ustedes ahorita detrás de cámaras, identificar el sexo en algunas especies. En otras es fácil porque tienen ciertas características, pero hablemos un poco de eso y también, digamos, como de su comportamiento. Si también ocurre, como por ejemplo en los gatos, que sabemos que las hembras a veces son un poquito más alborotadas, pues acá también, ¿o no? Sí, mira, pues de hecho, sí, como lo mencionaba, hay especies en las que es muy fácil reconocer si es macho o hembra. En algunas de ellas, por ejemplo, los guppies, los machos tienden a tener colas muy frondosas, muy llamativas, y las hembras son más bien como redonditas, gorditas, y la cola es menos pronunciada. En tema de comportamientos, particularmente, o un ejemplo con los peces beta, ocurre que el macho es demasiado territorial. Este pez, por ende, pues mayormente está todo el tiempo solo, pero cuando ya se pone en reproducción con su hembra, realmente después de este proceso es necesario retirarlo porque fácilmente puede atacarla hasta matarla. Entonces, Oh, sí, por Dios. sí es pues como importante reconocer pues, el sexo de ellos y el comportamiento que van a tener. Por eso pues es importante conocer y tener muy clara la especie que deseamos seleccionar y pues tener en cuenta todo este tipo de recomendaciones. Bueno, ahorita antes de ir a corte estábamos en un proceso y estábamos contando cómo estábamos preparando este pececito que acaba de llegar aquí al hogar, llegó en la bolsa y vamos a introducirlo a la pecera. Hablamos de diferentes términos, que hay que aclimatar el agua, que hay que acostumbrarlo también a los dos tipos de agua. Entonces comenzamos como con chorritos, que lo hicimos ahorita en el bloque anterior, en la bolsita donde está el pez. Ahora, ¿cuál va a ser el proceso, Simós? Correcto, bueno, ya después de que el agua ya tenga parámetros parecidos a la que está en la bolsa, simplemente vamos a introducir el pez en el acuario, ya que pues no va a ser tan duro el cambio. Simplemente procedemos con una nasa o una malla pues para coger el pez. O sea, él va a estar unos segundos fuera del agua. Sí, pero en lo mínimo que podamos pues como tenerlos. Debe ser muy Simplemente, rápido, o sea, rápidamente meterlo en el acuario. Muy bien. Y ya simplemente pues le dimos como la mejor aclimatación para introducirlo en el acuario. Ahí vemos a Paola feliz nadando. No, ya, mírala, ya Sí. nosotros la recibieron. Paola, Daniel y Cristian, ahí estamos los tres presentadores de Mascotas al Parque felices juntos. Y qué lindo poder ver, porque yo creo que, o sea, yo soy de los que me embobo, yo prácticamente empiezo a hacer así también, pues cuando me quedo viéndolos. Pero digamos como que es muy complejo, porque al menos yo desde chiquito soy muy respetuoso, o sea, honor a mi mamá, y es que yo llegaba y yo los miraba, pero yo sabía que no podía meter la mano, que no podía hacerles así en la pecera, pero sí hay muchos niños que lo hacen. Que hay que tener en cuenta también a la hora de tener, digamos, niños en casa,
con los pececitos. Lo digo porque Tamara, por ejemplo, ustedes me han escuchado hablar de ella, es muy curiosa y yo sé que si tengo un pez hasta es capaz de sacarlo para jugar con él. Entonces, ¿qué debe hacer uno, digamos, como en ese momento de concientización de los pequeños a la hora de tener un pez en casa? Sí, mira, pues en este caso es muy importante, previa a la llegada de los peces, a los niños indicarles realmente cuál es el respeto que vamos a tener por el acuario. Realmente son seres muy sensibles. Y si nosotros, lo que decías de ser curiosos, de tocar las paredes del acuario, realmente en ellos se genera pues como un movimiento fuerte, aunque nosotros no lo percibimos, pero ellos sí lo sienten y fácilmente se estresan. Entonces sí es importante, primero, no pues como tocar fuertemente las paredes del acuario, y en ese caso de meter las manitos, de pronto si hemos tocado dinero u otros elementos que ya las manos están contaminadas, y realmente si introducimos las manos allí, lo único que vamos a hacer es agregar elementos tóxicos y vamos a perjudicar totalmente a los peces. Simón, cuando hablamos de la limpieza de estos espacios, ahorita cuando vimos introducir a Paola en el agua, vi que inmediatamente comenzó a caérsele un poco la piel. Yo creería que eso también aporta, digamos, un poco de la suciedad que está en la pecera. ¿Cómo son esos procesos de limpieza? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se retira el pez del agua para hacer la limpieza? ¿O cómo es realmente la limpieza que se le debe hacer? Correcto, bueno, la limpieza o mantenimiento que se le debe hacer a los acuarios, lo ideal es que se haga cada 8 días, si tenés pues como el tiempo, o si no, pues máximo dejar pasar 15 días. Simplemente el mantenimiento que hay que hacer es limpiar las paredes del acuario. Por acá tenemos un imancito limpiavidrios que ayuda mucho a remover algas que se van formando en el acuario. Lo hacemos pues como por todas las paredes de él. También recomendado tener una espuma indicada solamente para el acuario, ¿no? Que no tenga nada de jabón, nunca utilizar pues como jabón para hacer limpieza en el acuario, limpiar las paredes pues como ya he dicho. Perdón, nunca jabón, de Nunca. ningún tipo. ¿Qué puede hacer el jabón? ¿Nos aumenta el pH? ¿Qué sucede? No, simplemente es un compuesto súper tóxico para los peces, lo filtran pues por las agallas y hasta ahí pues llegaría a los pececitos, nunca utilizar jabón. También lo que estaba comentando mi compañera Marjorie, tener las manos con la mayor limpieza posible, nunca utilizar como lociones, manejar simplemente agua para la limpieza. Bueno, después de que limpiamos las paredes, retiramos un porcentaje de agua. Nunca se debe cambiar el total del agua, ya que en el acuario están generando pues un ambiente con unas bacterias que son benéficas. Entonces, si retiramos todo el agua del acuario, pues dañamos como todo este proceso que ya habíamos inoculado en él. Como les dije, siempre se hace un cambio de más o menos un 20% del agua, máximo un 50% si ya está pues muy sucia el agua, y deben hacer una limpieza de las espumas, ya que les muestro. Wow. ¿Qué hacen estas espumas? Listo, pues hablando así pues como a grosso modo pues de la filtración, son 3 fases. La primera es la fase mecánica, que es la que ayuda a retener como las heces de los peces, alimento que va quedando residual, escamitas que se le van cayendo, todo lo que sea como orgánico. Simón, te voy a hacer una propuesta. Para poder correrme para allá, Mayo, ahorita vamos a pedir un momento para que salgas del set, para poder acercarnos un poco, porque somos muchas personas y cuando nos cuidamos, los cuidamos, es una demostración de amor. Entonces ahora sí yo me voy a hacer por este lado para que podamos mostrar un poquito acerca de qué contiene entonces aquí la pecera, ¿de acuerdo? Listo, entonces como estaba comentando, son 3 fases. La que inicialmente les había comentado es la fase pues de una fase mecánica, que es la que retiene pues como toda la suciedad que se va formando macro pues por así decirlo en el acuario. Ese es de los peces, alimento que va quedando. Ese es de los peces, esos tienen los peces de los peces. Eso es La popó. la popó, digámoslo así. La popó de los peces. Esa sería pues la primera, la que retiene la mayor suciedad pues en el acuario. Luego Sí. está una fase que es la filtración biológica. La filtración biológica son unos... Ven, te por ayudo. acá. Exacto. Muy bien. La filtración biológica son unos, por así decirlo, unas piedritas que son muy porosas. Entre más porosa sea pues el material que utilicemos, se van a albergar mayor cantidad de bacterias benéficas
en el acuario, que son las que se alimentan ya de estos residuos que se va formando pues por la descomposición del popó de los peces, el alimento nuevamente. Eso sería, pues entre más poroso sea pues como el material, mayor bacterias y mayor filtración biológica. ¿Y cuánto duran estas piedras? O sea, ¿cuánto tiempo? No, es una buena pregunta. Esto nunca se debe cambiar. Esto se hace limpieza con el agua que sacamos del acuario. Se hace simplemente una sacudida pues rápida, y ese es el aspecto que debe mantener pues este material. Así sea pues como sucio, en realidad son bacterias que están pues ahí inoculadas. Perfecto, y que esto va a servir para la salud de ellos. Entonces ya tienen 2 filtros. Exacto, ya, y sería la tercera, que es una filtración química. La filtración química ayuda a mantener pues el agua cristalina. Su principal función es absorber colores, olores. El más utilizado es el carbón activado. El carbón activado retiene pues como todas estas, pero pues igual en el mercado hay infinidad pues de materiales químicos. O sea, Ahorita creo que esto es un mundo, y acá realmente lo que necesitamos es asesoría de profesionales, como con todos los animales de compañía. Cada vez que usted piense en quiero tener un ser que me acompañe en casa, pues primero haga la tarea, vaya donde un profesional que le dé todas las indicaciones. Miren, un pez que uno diría no, es agua y sale, miren realmente todo lo que necesitamos para poderlo tener bien. Acá la idea es seguirlos motivando para que ustedes tomen esa decisión, y yo mientras tanto voy a ir a recibir otra invitada que tengo por ahí. ¿Ah, sí? Sí, ya ¿Una ven, sorpresa? ya nos vemos. Ay, a mí me encantan las sorpresas. Pero mientras tanto, Simón y yo nos quedamos por aquí. Simón, ahorita hablaba Mallory de algo muy importante, y es que decía, tenga mucho cuidado que no le dé la luz del sol directo. Y yo decía, pero ¿cómo así? Pues como las plantas, como los humanos, yo creería que los animales también necesitan de la luz del sol. Entonces, ¿por qué no debe darles la luz del sol directa? Bueno, pues también el acuario es más que pues vas a tener tus mascotas, también es una parte pues como decorativa en el hogar. La luz del sol lo que hace es generar algas en el acuario, y se va a formar pues toda una película verde por las paredes del acuario. Entonces, más que pues los peces no les haría pues como tanto daño pues las algas, pero sí visualmente pues sería algo pues feo en el acuario. Lo ideal es que se dé al menos unas 8 horas al día de iluminación para recrear pues la luz del sol. Cuando hablamos de iluminación, sería entonces este tipo de lámparas. Exacto, porque obviamente pues es un ser vivo y necesitar pues como de unas horas activas que va a estar la luz encendida. ¿Y de qué tipo de luz hablamos? Ahora pues se utiliza más que todo luces LED, y que tenga pues al menos tres